En un baño moderno, limpio y silencioso, una persona se acerca a un objeto blanco, brillante y aparentemente simple. Antes de tocarlo, la tapa se abre sola. El asiento se calienta. Un sensor detecta el movimiento. El agua se prepara automáticamente. Un pequeño panel electrónico ilumina sus funciones. Lavado, secado, desodorización, ahorro de agua, temperatura ajustable. Parece un dispositivo tecnológico, pero en realidad es la última forma de una de las invenciones más silenciosas e importantes de la historia humana, el inodoro. Hoy, un inodoro inteligente puede abrir su tapa sin contacto, limpiar con agua templada, secar, eliminar olores, ahorrar agua e incluso formar parte de una casa conectada. Sin embargo, detrás de esta comodidad moderna hay una historia larga, incómoda y profundamente humana. Una historia que empieza mucho antes de la cerámica blanca, mucho antes de los sensores, mucho antes de las fábricas, mucho antes de que existiera una palabra moderna para baño. Porque desde que los seres humanos comenzaron a vivir juntos en ciudades, apareció una pregunta inevitable. ¿Qué hacer con los desechos? Si los desechos permanecían cerca de las casas, el olor invadía las calles. Si llegaban al agua limpia, la enfermedad se extendía. Si una ciudad crecía sin un sistema para alejarlos, su propia vida urbana podía convertirse en una amenaza. Por eso, la historia del inodoro no es solo la historia de un objeto, es la historia de las ciudades, de la higiene, del agua, de las alcantarillas, de la salud pública, de la ingeniería, de la cerámica industrial y, finalmente, de la tecnología inteligente. Pero entonces surge la gran pregunta: ¿quién inventó el inodoro? La respuesta no es tan simple como un solo nombre, porque si hablamos de sistemas para retirar desechos, las civilizaciones antiguas ya habían creado soluciones miles de años antes. Si hablamos de un inodoro con descarga de agua, el nombre de Sir John Harington aparece en Inglaterra a finales del siglo XV. Si hablamos de una pieza esencial para evitar que el olor de la alcantarilla regresara a la casa, Alexander Cumming fue una figura decisiva en el siglo XV. Y si hablamos de convertir el inodoro en un producto comercial visible, deseable y cada vez más común, Thomas Crapper tuvo un papel importante en la época victoriana, aunque no fue el inventor original. Así que el inodoro no nació en un solo momento. Nació por etapas. La primera etapa comenzó en las ciudades antiguas. En lugares donde la población crecía, las calles se llenaban de actividad. Había casas, mercados, talleres, pozos, canales y espacios de vida cada vez más densos. Pero cuanto más grande era la ciudad, más urgente se volvía el problema de la limpieza. Los antiguos constructores comprendieron que el agua podía hacer algo esencial: mover aquello que debía alejarse del hogar. En algunas ciudades antiguas, las viviendas tenían zonas de lavado y drenaje. Se construían canales de ladrillo o piedra bajo las calles. Se colocaban losas sobre las zanjas para cubrir el flujo de agua sucia. El agua de lluvia y el agua usada podían viajar por riachuelos artificiales, lejos de las casas. No eran inodoros modernos. No tenían asiento de cerámica. No tenían tanque, no tenían sistema de descarga individual, no tenían trampa de agua contra el olor, pero contenían una idea fundamental. Los desechos no debían quedarse donde vivía la gente. Había que separarlos, conducirlos y alejarlos. Esa idea se hizo visible también en el mundo romano. En Roma y en otras ciudades del imperio, las letrinas públicas eran parte de la vida urbana. Eran espacios de piedra, a veces con largos bancos perforados, donde varias personas podían sentarse al mismo tiempo. Debajo, un canal de agua o una conexión con el sistema de alcantarillado ayudaba a arrastrar los desechos. Para el mundo moderno, aquello puede parecer extraño, incómodo y sin privacidad.
pero desde el punto de vista de la ingeniería urbana, era una señal clara de progreso. Roma entendía algo importante. La higiene no era solo un asunto privado, era parte del diseño de una ciudad. El agua, las cloacas, los drenajes y las letrinas formaban una red invisible que permitía a una gran población vivir más cerca unas de otras. Pero después, en muchas regiones de Europa, la vida urbana cambió. Las infraestructuras antiguas no siempre se mantuvieron. La Edad Media trajo castillos, pueblos amurallados, calles estrechas y soluciones mucho más simples. En un castillo medieval podía existir una cámara de letrina sobresaliendo del muro. Los desechos caían hacia un foso, una zanja o una zona inferior. En las casas, muchas personas usaban orinales, cubos o letrinas de madera en patios traseros. El problema era evidente: el olor, la suciedad, la cercanía de los desechos, las calles embarradas, la falta de tuberías cerradas, la falta de una barrera contra los gases de las alcantarillas. En una ciudad medieval, la higiene podía depender de métodos muy rudimentarios. Los desechos podían acumularse en pozos, ser transportados manualmente o acabar en las calles. Cuando llovía, el agua sucia podía mezclarse con el barro y moverse sin control. Durante siglos, la humanidad necesitó una solución mejor. No bastaba con tener un lugar para evacuar. No bastaba con una zanja. No bastaba con un cubo. Hacía falta un sistema que usara agua para retirar los desechos de manera más limpia, más rápida y más privada. Y aquí aparece una figura clave: Sir John Harington. A finales del siglo XV, en la Inglaterra de la reina Isabel I, Harington era un noble, escritor y personaje cercano a la corte. Pero también fue recordado por describir un dispositivo de descarga de agua al que llamó Ajax. Su idea era sorprendentemente avanzada para su tiempo. Un depósito de agua colocado en una posición elevada, una taza o recipiente debajo, un mecanismo que permitía liberar el agua, y una corriente que podía arrastrar los desechos fuera de la cámara. En otras palabras, Harington había imaginado un principio que todavía reconocemos hoy: usar agua para limpiar el recipiente y mover los desechos hacia una salida. En una habitación de piedra, iluminada por velas, podemos imaginar a Harington inclinado sobre un manuscrito, trazando líneas con tinta negra. Un tanque arriba, un asiento, un conducto, un sistema de descarga. Para una residencia noble, aquello era una curiosidad extraordinaria. Era moderno, ingenioso y casi escandaloso. Pero no se convirtió en un producto para millones de personas. ¿Por qué? Porque una invención no se vuelve común solo por existir. El dispositivo necesitaba mucha agua. Las tuberías no estaban extendidas. Las alcantarillas urbanas no estaban preparadas para todos los hogares. El sistema contra los olores no era suficientemente eficaz. Y la mayoría de las personas no podían pagar ni instalar una máquina de ese tipo dentro de sus casas. El invento de Harington se adelantó a su época. Su valor no fue crear un inodoro masivo. Su valor fue demostrar una idea poderosa. El agua podía entrar en la casa para sacar de ella lo que debía desaparecer. Pero todavía faltaba resolver otro problema fundamental: el olor. Durante mucho tiempo, incluso cuando existían sistemas de evacuación, el aire de la alcantarilla podía regresar al interior. Un tubo directo no solo dejaba salir agua y desechos, también podía permitir que gases desagradables subieran hacia la habitación. Por eso, casi 2 siglos después, otro nombre se volvió importante: Alexander Cumming. Cumming era un inventor y mecánico escocés del siglo XV. En 1775 registró una patente para un water closet con una pieza decisiva: una tubería curva en forma de S, conocida como S-trap o trampa de agua. La idea parece simple, pero su impacto fue enorme. En la parte baja de la curva siempre quedaba una pequeña cantidad de agua.
Esa agua formaba una barrera. Los gases de la alcantarilla no podían subir fácilmente porque el sello líquido bloqueaba el camino. Así, el inodoro podía estar dentro de una casa sin permitir que el mal olor regresara desde el sistema de desagüe. Arrington había mostrado el poder de la descarga. Cumming ayudó a controlar el olor. Y al controlar el olor, el inodoro se acercó mucho más a la vida doméstica moderna. La historia, sin embargo, no termina con Cumming. Después de él, vinieron otros inventores, fontaneros, fabricantes y técnicos. Cada uno añadió pequeñas mejoras: depósitos de agua más útiles, válvulas más fiables, mejores formas de taza, mejores tuberías, mejores sistemas de llenado, mejores materiales y mejores diseños para limpiar con menos agua. El inodoro moderno no fue obra de una sola mente, fue una cadena de manos. Manos de inventores, manos de mecánicos, manos de fontaneros, manos de ceramistas, manos de trabajadores de fábrica, manos de ingenieros urbanos. Y en el siglo X aparece un nombre que muchas personas conocen, pero que a menudo se entiende mal: Thomas Crapper. Mucha gente ha creído que Thomas Crapper inventó el inodoro, pero eso no es correcto. Los inodoros de descarga existían antes de él. Arrington vivió siglos antes. Cumming patentó su sistema mucho antes de que Crapper naciera. Entonces, ¿por qué Crapper es tan famoso? Porque fue importante en otra parte de la historia: la comercialización. Thomas Crapper fue un fontanero y empresario de la época victoriana. En un Londres cada vez más grande, más industrial y más preocupado por la higiene, su empresa vendía, instalaba y promovía equipos sanitarios. Lo importante no fue solo que existiera el inodoro. Lo importante fue que la gente pudiera verlo, comprarlo, instalarlo y aceptarlo como parte de una vivienda moderna. Los showrooms de equipos sanitarios cambiaron la percepción pública. Un objeto que antes podía parecer incómodo de mencionar comenzó a mostrarse como un producto de limpieza, comodidad y progreso. En una tienda victoriana, los clientes podían ver inodoros, lavabos, bañeras, depósitos y accesorios. El baño moderno empezaba a ser un símbolo de civilización doméstica. Crapper no fue el primer inventor, pero ayudó a llevar el inodoro al mercado. Y el mercado necesitaba algo más: producción en masa. Porque un inodoro no puede llegar a millones de hogares si cada pieza se fabrica lentamente, de forma única y costosa. Para convertirse en un objeto común, el inodoro necesitaba fábricas. Aquí comienza la segunda mitad de la historia: la transformación del invento en producto industrial. En una fábrica de cerámica sanitaria, el proceso empieza con materiales de la tierra: arcilla, minerales, agua y mezclas cerámicas. Estos ingredientes se combinan para formar una pasta o barbotina, una mezcla fluida que puede tomar la forma de un molde. Los moldes se colocan en largas filas. Cada molde reproduce la forma básica de una taza de inodoro. La mezcla cerámica se vierte en su interior. Después de un tiempo, el material empieza a adquirir una pared sólida. El molde se abre y aparece una pieza cruda, húmeda, frágil, de color gris claro. Todavía no es un inodoro terminado. Es solo el comienzo de su cuerpo. Los trabajadores lo levantan con cuidado. Revisan los bordes, las curvas, el orificio de salida, la superficie y los puntos donde después se instalarán accesorios. Si aparece una grieta, la pieza se retira. Si está deformada, no continúa. Si su forma no es correcta, no llegará al cliente. Luego viene el secado. El cuerpo cerámico debe perder humedad de manera controlada. Si se seca demasiado rápido, puede agrietarse. Si entra al horno con demasiada humedad, puede fallar. Por eso, los trabajadores y técnicos observan, tocan, miden y esperan. Después se corrigen los detalles, se suavizan los bordes, se limpian las superficies, se eliminan restos de material, se preparan las zonas internas, se revisan los puntos de conexión. Entonces llega el esmalte.
una capa blanca se pulveriza sobre la cerámica. Esa capa no es solo estética. Es lo que dará al inodoro su superficie lisa, brillante, resistente al agua y fácil de limpiar. Sin un buen esmalte, la pieza sería porosa, áspera y difícil de mantener higiénica. Los inodoros esmaltados se colocan en carros y se llevan hacia el horno. El horno es uno de los momentos más dramáticos del proceso. Allí, el calor transforma la materia. La cerámica se endurece. El esmalte se funde y se fija. La pieza sale blanca, brillante y resistente. Lo que comenzó como una mezcla de tierra y agua se ha convertido en un objeto sanitario duradero. Pero todavía falta comprobar que funcione. En la zona de pruebas, los trabajadores revisan cada pieza. Buscan grietas, defectos de esmalte, deformaciones, fugas, problemas en el flujo del agua. El inodoro debe permitir una descarga limpia, mantener una trampa de agua y conectarse correctamente al sistema de tuberías. Luego llega el montaje. Se instalan válvulas, depósitos, juntas de goma, asientos, bisagras, sistemas de descarga. Cada pieza se prueba, se abre y se cierra, se llena y se vacía, se limpia, se protege y se embala. Cuando el inodoro entra en una caja, ya no es solo cerámica. Es el resultado de siglos de historia y de una cadena industrial precisa. Después, los camiones lo llevan a tiendas, viviendas, hoteles, hospitales, escuelas y edificios de todo tipo. Así, el inodoro pasa de ser una idea de inventor a una presencia cotidiana en millones de hogares. Pero la historia no se detuvo en la cerámica blanca. En las últimas décadas, el inodoro entró en una nueva etapa, la inteligencia electrónica. En una línea moderna de producción, el cuerpo de cerámica puede recibir sensores, placas electrónicas, cables protegidos contra la humedad, motores para la tapa, asientos calefactados, boquillas de lavado, sistemas de secado, filtros de olor y paneles de control. Ahora, el inodoro no solo descarga agua, detecta presencia, ajusta temperatura, lava con agua templada, seca, desodoriza, ahorra agua, se limpia parcialmente a sí mismo, responde a controles electrónicos. En una sala de pruebas, la tapa se abre y se cierra miles de veces. La boquilla de lavado se extiende y se limpia. El agua se calienta a la temperatura elegida. El sensor reacciona al movimiento. El sistema eléctrico se protege contra la humedad. Cada función se comprueba antes de que el producto salga de la fábrica. El inodoro inteligente parece un objeto del futuro, pero en realidad lleva dentro toda la historia del pasado. Lleva la idea antigua de separar los desechos del hogar. Lleva la lógica romana de usar agua e infraestructura. Lleva la necesidad medieval de escapar del olor. Lleva la descarga de Arrington. Lleva la comercial agua de Cumming. Lleva la comercialización de la era victoriana. Lleva la fábrica cerámica. Y lleva la electrónica moderna. Por eso, cuando miramos un inodoro inteligente, no estamos viendo solo un producto de baño. Estamos viendo miles de años de aprendizaje humano. Desde las alcantarillas de piedra hasta los sensores, desde las letrinas públicas hasta los baños privados, desde los orinales medievales hasta la porcelana industrial, desde el olor de las calles antiguas hasta el silencio limpio de un baño moderno. Entonces, ¿quién inventó el inodoro? La respuesta honesta es: nadie lo hizo solo. Los antiguos constructores crearon sistemas para alejar los desechos. Sir John Harington imaginó una descarga de agua dentro de una residencia. Alexander Cumming añadió una solución crucial contra el olor. Thomas Crapper ayudó a convertir el inodoro en un producto visible y comercial. Los fabricantes de cerámica lo produjeron en masa. Los ingenieros modernos lo transformaron en un dispositivo inteligente. El inodoro no es una invención de un solo hombre. Es una invención de la civilización.